Buenos días, agradezco la oportunidad de presentarme con ustedes, a la doctora Araceli Maldonado, a la doctora Tania Ventura. El día de hoy hablaremos acerca de la punción lumbar y punción transfontanelar en el paciente neonato y pediátrico. Es importante pues conocer esta técnica de la punción lumbar por varias implicaciones médicas, entre ellas diagnósticas o bien terapéuticas. Hay varias preguntas que siempre nos realizamos cuando llevamos a cabo estos procedimientos. ¿Qué riesgos corre nuestro paciente? ¿Cuándo o en qué momento realizar esa punción lumbar? ¿Cómo realizarlo? A través del conocimiento de la técnica precisa. ¿Con quién asesorarnos o con quién apoyarnos para recibir una orientación adecuada? ¿Dónde? Principalmente se refiere al sitio donde haremos la punción, que como veremos más adelante, con las líneas de Tuffier y la línea de las espinosas podremos localizar el lugar correcto. Y algo muy importante y que nos trae a esta plática, ¿por qué fallamos? O por qué podemos errar en esta técnica. Y pues por último, ¿cuánto de líquido podemos tomar sin generar algún tipo de alteración o lesión a nuestro paciente? Ok, aquí yo creo que la doctora Mir es la que hace más funciones, ¿no? Los miércoles, ¿no? Y porque así lo determina en su especialidad. ¿Dónde hay que hacerla? ¿En qué parte? ¿Por qué fallamos? Eso es algo muy importante. Yo creo que eso es lo que nos trajo aquí a esta plática. Y algo muy importante, ¿cuánto le vamos a sacar de líquido a cada paciente? Hay cosas que son muy sencillas y que lo hemos visto en nuestra carrera, sin embargo, al momento de ejecutar este tipo de técnicas, pues tendemos a fallar. Es como cuando queremos ir a bailar, ¿no? Tenemos que tener los pasos ya bien, digamos, documentados si queremos bailar salsa, queremos bailar cumbia, lo que sea. Siempre son diferentes, pero tenemos que conocerlas para que tengamos un éxito apropiado. Les voy a pasar aquí un modelo anatómico que se lo van a ir rotando para que puedan ir observando la anatomía de la columna, para que podamos nosotros saber hacia dónde vamos a funcionar. Es importante que sepamos qué capas vamos a pasar a través de la piel hasta llegar hacia el espacio espinal. En el modelo anatómico es un modelo no real, es un modelo diseñado ahí por un experto anatomista, el doctor Víctor Hugo Pérez, que también es neurocirujano ya jubilado y se dedicó a trabajar mucho tiempo en la CMFO y ahí aprendió a hacer disecciones y empezó a recrearlas. Entonces es un modelo anatómico del tamaño real de un paciente adulto, no es de niño, ¿vale? Y en ella vamos a observar varias estructuras anatómicas que son de importancia y que van a ser vitales para que nosotros podamos pasar a través de esos espacios y llegar a donde queremos. Ok, pues para empezar, ustedes y nosotros que ya conocemos la anatomía, que ya tuvimos predecesores importantes, pues ya sabemos que hay líquido. En el pasado ya también se sabía, no es que se desconociera. Hipócrates empezó a describir padecimientos como hidrocefalia y decía que el cerebro estaba embebido en líquido cefalorraquídeo. Galeno, que él disecó más animales que cadáveres, también hablaba de que el líquido tenía unas excrescencias a nivel cerebral y que salían por la nariz. Hoy en día sabemos que no se sale, ¿no? A menos que tenga una fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se abandonó? Bueno, mucho tiempo, que les llamamos ahí la Edad Media, el oscurantismo, se dejaron de hacer disecciones en cadáveres. O las que se hacían, decapitaban al paciente para poder analizar las estructuras. Y eso hacía que el líquido cefalorraquídeo se saliera a través de estas estructuras. Es muy importante que sepamos que en la historia tenemos que darle mérito a varios, digamos, no médicos, como Emanuel. Es un paciente, bueno, no es un paciente, fue un ingeniero y también fue un minero. Nada que ver con la medicina, pero era un teólogo. Le gustaba mucho la religión y él quería encontrar el asiento del alma. De tal manera que se rodeó de médicos de diferentes pues, lugares, entre ellos franceses, italianos, alemanes, y participó en numerosas disecciones durante 4 años. Y él escribió un tratado muy importante acerca de la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Describió la aracnoides, los espacios subaracnoideos, pero cuando quiso publicar su trabajo, por no tener una licencia médica, pues se le negó. Sin embargo, 1 siglo y medio después fueron encontrados estos documentos en Estocolmo y le dieron su papel importante en la medicina como un descubridor del líquido cefalorraquídeo.
Bueno, no fue médico, pero pues sabía un poquito más. ¿Qué significa eso? Bueno, no hace falta estar estudiando muchos años en la medicina, pero la práctica en la disección de cadáveres nos da mucha información acerca de cómo es la naturaleza del cuerpo humano. ¿Quién siguió? A la par de eso, de ese mismo año, de 1745, un suizo considerado como un prodigio, que es que empezó a escribir a los 4 años, a los 10 años ya escribía poemas, estudió medicina a los 15 y se graduó a los 19. ¿Qué importancia tuvo? Bueno, comenta la historia que fracasó como médico, pero se dedicó a la investigación como médico clínico con los pacientes. No había una buena relación, pero muy bueno en la investigación. Así nos pasa hoy en día a muchos de nosotros, ¿no? Pues sí que significa, bueno, que tenemos ciertas habilidades para ciertas acciones, ¿no? Que no todo se nos da. Sin embargo, Albrecht observó que el líquido cefalorraquídeo se producía en los ventrículos y se absorbía en las venas. Hasta ahí llegó su investigación. ¿Qué pasa después? Sino hasta 1891, con Heinrich Klinke, alemán. Él, digamos que popularizó la técnica de la punción lumbar que hoy en día conocemos. Pero su descubrimiento no fue fortuito, no fue al azar. Él observó en pacientes pediátricos con hidrocefalia que el crecimiento exagerado de la cabeza no era algo que pudiese tratarse con los medicamentos, con las sustancias que se utilizaban en el pasado. Y empezó a investigar qué podía hacer para sacarles líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué hizo? Bueno, se entrenó en perros. Les empezó a inyectar sustancias colorantes y empezó a llevar a cabo esta práctica en 43 animales. Y veía que pues sí se obtenía líquido. Bueno, pues ¿por qué no intentarlo en un paciente? Lo hizo y afortunadamente logró su objetivo. Este tipo de técnicas en este año fue publicada en el Colegio de Médicos de Alemania y a partir de ahí se popularizó este tipo de técnicas enfocadas a fines diagnósticos, pero también terapéuticos. Ya en el año de 1912, con Maestresat, a partir de esa fecha ya se logró identificar todos los componentes químicos del líquido cefalorraquídeo. Como podemos ver, ya sabemos desde hace más de un siglo qué es lo que tiene. Y nosotros, pues en el pase de visita, cuando vemos los pacientes con hidrocefalia, siempre lo preguntamos, ¿no? No es algo nuevo. En 1914, Cushing, que fue un famoso neurocirujano, el pionero, digamos que el padre de la neurocirugía, también en 1914 ya documentó con una evidencia médica que el líquido cefalorraquídeo se producía en los plexos coroides. Este mismo Cushing es el de la triada de la hipertensión, que nosotros a veces preguntamos en el pase de visita. Como podemos ver, la evolución en el tiempo pues, nos va a llevar a muchas cosas, ¿no? Desde 1891, que ya se conoce esta técnica, pues nada más hay que echar una revisión, ver la anatomía, 2023, 132 años y seguimos hablando de las punciones lumbares. ¿Qué es lo que nos falla? Bueno, tal vez probablemente la práctica, pero el conocimiento anatómico también es importante. ¿Quiénes hacen punciones lumbares con mucha frecuencia? Pues los anestesiólogos. ¿Y cuántas veces un anestesiólogo ha disecado un abordaje o ha hecho un abordaje en un paciente en una columna lumbar? ¿No? O aquí le pregunto a la doctora Mier, ¿cuántos pacientes ha disecado en la columna lumbar? ¿No? ¿Qué significa eso? Que la propiocepción que vamos a desarrollar en esta técnica a través de nuestras manos es importante para poder desempeñar una buena técnica. Para ejecutarla, tenemos que ver nada más tutoriales. Este es el tutorial del doctor Nicolás Tejas, ya jubilado. ¿Eh? Ya ahí se acabó, ya con eso somos expertos. Vemos un tutorial y ya sabremos que meter una aguja en la espalda pues puede generar en la columna vertebral pues la salida de líquido. Bueno, parece muy sencillo en el video, pero vamos a ver qué es lo que necesitamos conocer. La anatomía.
Esa muestra que está en las manos de mi doctora es este que está aquí fotografiado. Le tomamos unas fotografías para poderlas mostrar. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, todas las estructuras aquí, de este lado el sacro, aquí vemos los cuerpos vertebrales, lumbar 5, 4, 3, 2, 1. Es un modelo que únicamente muestra la región lumbosacra. Cómo se ve en flexión y cómo se ve en extensión y en flexión. ¿Qué es importante conocer para hacer una punción lumbar? Esta línea es la línea la que nos va a salvar de cualquier accidente que podamos tener. Es la línea de Tuffier, es una línea imaginaria que va de borde superior a borde superior de cresta ilíaca. Y esa, como lo colocamos aquí en este modelo, representa el espacio de lumbar 4 y lumbar 5. Es una línea que es segura para hacer punciones. Aquí es muy poco probable que podamos tener alguna lesión importante, a excepción de una raíz nerviosa. Ahí no hay médula. ¿Dónde acaba la médula? Depende mucho de la edad, ¿no? L3, neonatos, L1, L2 en adultos. Entonces, podemos decir que si conocemos estos espacios, podremos colocar una aguja con una técnica adecuada a un espacio correcto sin generar tanto daño a un paciente. ¿Por qué es importante la posición en un paciente que tiene o que queremos hacer una punción lumbar? La flexión. Observen cómo se comporta una columna en extensión y una en flexión. Los colocamos totalmente como si fuera una posición fetal, camarón, como le queramos llamar. Pero observen cómo las espinas se separan en la flexión. En la extensión, una posición normal, esas espinosas están casi juntas. Sin embargo, con una flexión permitimos que estos espacios se abran y podamos colocar una aguja con adecuada precisión. Este médico fue el que describió y publicó esta línea de Tuffier. Entonces, más para conocerlo. No tiene nada más ni de relevancia. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí? Hoy en día ya todos ustedes están acostumbrados a analizar, estudiar imágenes muy sofisticadas como la resonancia magnética. En esta imagen que estamos observando del lado izquierdo es una resonancia magnética en una secuencia T2 y en un corte sagital. Sabemos que es T2 porque el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso. Y aquí tenemos representada la columna vertebral, lumbar 1, 2, 3, 4, 5. Y acá la porción sacra, aquí vemos la vejiga, aquí vemos parte del colon. Y aquí vemos el canal vertebral. La pregunta importante es ¿dónde acaba el cono medular? Entre L1 y L2 en adultos. De tal manera que si la línea de Tuffier pasa entre L4 y L5, ¿qué tendremos aquí? Únicamente raíces nerviosas. ¿Podremos puncionar o picar o lesionar alguna raíz con las punciones? Sí, es probable. Pero el paciente no va a quedar parapléjico. ¿Por qué? Pues no hay médula. La médula termina acá entre L1 y L2. A excepción que tengamos un paciente con un anclaje medular. Y eso lo hemos visto en pacientes con defectos del tubo neural, que tienen pues sospecha de neuroinfecciones y siempre, oiga, funciónele. Y sí lo hemos hecho. Pero nos tendremos que apoyar con una imagen en estos pacientes, porque si no, seguro que andamos funcionando otras cosas y nuestra función va a fracasar. Si vemos aquí un corte, pues anatómico, en un corte transversal, vamos a observar aquí el cuerpo vertebral. Aquí vemos los grandes vasos del abdomen. Aquí vemos el espacio espinal. Las láminas, la espinosa, y aquí está representada en esta parte de la piel. Este es todo el trayecto que tenemos que conocer y es todo el trayecto que tenemos que desarrollar como mecanismo de propiocepción para poder llegar aquí al espacio con líquido cefalorraquídeo. De tal forma que tenemos que atravesar primero piel, tejido celular subcutáneo y luego un ligamento que va justo aquí arriba de las espinas. Entonces se va a llamar ligamento supraespinoso. Entre las espinas va a haber otro ligamento que está representado por el número 3, que es el ligamento interespinoso, porque está entre las espinas. Y después sigue otro ligamento, que es esto que vemos aquí, el ligamento amarillo. Después del ligamento amarillo, vamos a encontrar el espacio que está justo arriba de la dura madre, el espacio epidural, aquí representado en el 6. Y es ahí donde se encuentran todos los vasos venosos que van a formar el plexo de Watson. Por eso nuestras punciones pueden ser traumáticas, porque si entramos y quedamos en este espacio y todo está rodeado de venas, pues seguro que sale sangre. O a excepción de que nuestro paciente tenga una hemorragia supraracnoidea por ruptura de un aneurisma o otra malformación vascular, pues sí nos va a salir con sangre, pero tendremos que hacer la técnica de dilución. Y la última capa que va a atravesar es la dura madre, junto con su aracnoides para caer en este espacio con líquido cefalorraquídeo. Entonces, si lo vemos, es únicamente entrar de forma
adecuada en el lugar pues correcto. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? La habilidad en las manos, comentábamos. Para atravesar la piel no hay ninguna resistencia, mucho menos el espacio celular. La aponeurosis, más bien el tejido aponeurótico y los ligamentos son fáciles. El único ligamento que ofrece más resistencia es el ligamento amarillo. Y en los libros lo describen como si tronara una palomita de maíz. Así como cuando se perfora, ¿no? Entonces, la otra estructura importante que le sigue, pues ya es la dura madre, ¿no? Y la dura madre no ofrece tanta resistencia como lo es. Entonces, cuando nosotros hagamos la punción, nuestro papel principal va a ser desarrollar esa percepción de rompimiento del ligamento amarillo. Ok, si nosotros llevamos a cabo, vamos a cambiar esta imagen. Una disección o abrimos la piel, es una representación en esquema. Vemos la piel, después viene aquí la grasa, después viene aquí la aponeurosis y aquí están las espinosas. Y aquí en esos espacios donde tenemos que entrar. Si nosotros quitamos las espinosas, lo que vamos a encontrar hacia abajo es esto, el saco, junto con las raíces. Muchos de nosotros tenemos a veces miedo y realmente cuando empezamos a hacer punciones podemos fallar. Incluso el paciente describir una sensación de calambre en una pierna. ¿Por qué? Pues nos vamos muy laterales y podemos puncionar una raíz. Y eso es muy común que lo hagamos cuando empezamos porque no tenemos pues el entrenamiento adecuado. Esto solamente se va a lograr haciendo múltiples veces este tipo de procedimientos. Ok, nos podemos apoyar cuando no somos tan buenos para eso. Bueno, pues vamos con imágenes, pero ahora tenemos que conocer de radiología también para no equivocarnos. Es decir, mientras más metamos tecnologías, tenemos que tener más conocimiento. Muy difícil que un paciente no pueda ser puncionado, a excepción de los adultos. Ellos tienen ligamentos amarillos que pueden estar calcificados, tienen una consistencia pétrea, y por más que querramos atravesar el ligamento, puede ser difícil por el desgaste, lo degenerativo de la columna, ¿vale? Entonces es muy difícil en adultos. En niños prácticamente no hay resistencia alguna. Ultrasonidos, bueno, ahora hay que saber de imagen, ¿no? Entonces no solamente hay que puncionar y generar una adecuada propiocepción, sino que también saber interpretar hacia dónde estamos. Entonces es importante que conozcamos cada uno de estos detalles. Solamente a nivel lumbar es donde nosotros estamos haciendo este tipo de procedimientos. Pero ya desde 1919, con James Eyre, empezaron a hacer otro tipo de punciones a las cisternas, a la cisterna magna. Refieren que puncionaron más de 50 pacientes y que no tuvieron tantas complicaciones. Las únicas complicaciones que tuvieron fueron 2 y fue la muerte. Ya ustedes se imaginarán por qué, ¿no? ¿Qué estructuras tenemos aquí entre el occipital y la primera vértebra cervical? Nada más ni nada menos que el tallo cerebral, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Bueno, se coloca al paciente en decúbito lateral y se identifica el conducto auditivo externo y la glabela, que es la parte más prominente. En esa dirección tiene que entrar la aguja. ¿Qué tenemos que atravesar? Nuevamente la piel. Vamos a atravesar todas las estructuras de los ligamentos, la línea alba, para poder penetrar aquí en la membrana tectoria, que es esta que se ve con resistencia. Después viene la dura madre y después ya viene esa parte. Yo creo que para hacer este tipo de punciones, primero tenemos que ser expertos en las punciones lumbares. No es que no se pueda hacer, se puede, pero obviamente que los riesgos van a ser mayores. Un edema, un sangrado aquí, más si los pacientes tienen variaciones anatómicas como observamos aquí, no solamente la arteria vertebral, sino la arteria cerebelosa posterior inferior, que haga ahí algún rizo, bueno, una hemorragia, pues sí puede ser mortal, ¿no? Entonces, el conocimiento de esto es muy importante. Ahora, ya que vimos más o menos las estructuras anatómicas que ya hemos visto desde la carrera de medicina y que muchas veces pues como no estamos acostumbrados a hacer este tipo de funciones, pues el cerebro pues se le llega a olvidar un poquito, pero para eso lo recordamos. Ahora, ¿cómo hacemos las punciones? Si ya nosotros, bueno, este paciente era el que íbamos a puncionar el día de hoy para la práctica, pero por necesidades del servicio tuvo que hacer el día viernes. Entonces, ¿dónde lo podemos hacer? En un área donde contemos con monitores, donde contemos con oxígeno suplementario, cuando nuestros pacientes no cooperan. Los pacientes adultos son muy fáciles de, digamos, de explicarles y que ellos puedan comprender por qué se les hace una punción lumbar. Se les explica el paso a paso de la punción y lo comprenden y nosotros durante la punción les vamos explicando. Viene la anestesia, viene la punción. Si siente un calambre en la pierna, nos avisa. Si es la izquierda o la derecha, sabremos hacia dónde va la punta de la aguja. Pero en los niños, más cuando son neonatos,
nunca nos van a cooperar. Y en ellos el miedo pues, es inminente. Nosotros como médicos también tenemos miedo a equivocarnos. Las enfermeras o los que están con nosotros también tienen ahí la sensación, ya, funciónelo, ya, sáquele líquido. Y cuando ven que no podemos, llámenle a ver a quién, pero llámenle. Entonces, ¿es un estrés estar haciendo una punción? Sí, por supuesto. Pero la experiencia nos va a ir dando esa tranquilidad. Ok, esta postura así totalmente chueca, pues es la que no debemos de adoptar, ¿no? Sin embargo, aquí estamos en los preparativos. Es importante que nuestros pacientes no sientan dolor, de tal manera que nos apoyamos de la sedación. Cuando no pueden cooperar. Aún así, aunque nosotros les expliquemos, les digamos y hagamos una buena relación con los niños, difícilmente ellos van a perder esa sensación de miedo que todos tenemos. Entonces, importante, la sedación, aquí el monitor, que no alcanzó a salir en la imagen, el oxígeno, y aquí con los expertos en el área de terapia intermedia, ¿no? Ok, ¿qué más? La posición es importante para que no fallemos. Esto. Yo creo que está más que de todas las diapositivas que vamos a pasar, esta es la que necesito que se quede bien fijo en nuestra memoria, donde nosotros vemos la posición que va a tener en el borde de la cama. La borda. De tal manera que cuando hagamos la punción sea fácil, que no nos estorbe nada. Debe estar totalmente horizontal. ¿Cómo debe estar la espalda? Totalmente en caída libre, bien perpendicular. Por eso tomamos esta imagen desde arriba para que se observara cómo la espalda tiene que estar totalmente recta. No como aquí. Aquí seguro que si nosotros queremos meter nuestra aguja, vamos a equivocarnos con mucha facilidad. Si la colocamos en esta forma es totalmente fácil. Realmente aquí es donde nosotros vamos a tener el éxito de una punción lumbar, la posición. Aquí vemos en una línea perpendicular que le rayamos a nuestra pacientita, la línea de Tuffier, y aquí vemos las espinosas. En este plano de 90 grados donde se intersectan estas líneas, vamos a encontrar el nivel de L4, L5. Comentamos que es un espacio seguro. Ok, ¿qué necesitamos? Bueno, todas las medidas de antisepsia, gorros, batas, cubrebocas, una adecuada limpieza de toda la región lumbar, sacra y parte dorsal. Y algo muy importante, una vez que ya estamos listos, que cubrimos con campos estériles, hacer un bloqueo en la piel. Porque la sedación nos ayuda muchísimo. Sin embargo, el piquete que nosotros le vamos a hacer, la punción que vamos a realizar, va a lesionar algunos tejidos y sí puede generar dolor después de que pase el efecto. Así, aquí nos alcanza a percibir, pero aquí estamos utilizando una agujita de esas de insulina, que son muy finitas para la dermis. Y aquí ya una aguja mayor, que va a penetrar hasta el ligamento interespinoso. ¿Qué más? Esta parte también, una vez que ya el paciente está bien colocado, aquí nos apoyamos de Rodrigo, que tiene una fuerza impresionante y que no permitió que el paciente se moviera. Identificamos el nivel del E4, L5, aquí vemos, estos dos dedos son de mucha ayuda. Mira. ¿Cómo localizamos el nivel? Para que los tejidos no se muevan, agarramos de cada lado sobre las espinosas. El segundo evento es puncionar la piel. Y una vez que ya puncionamos, meter la aguja, normalmente lo hacemos como si fuéramos a aventar un avión de papel. Pero perdemos un poquito de dirección, de tal manera que agarrarlo en esta forma, desde la parte más distal hacia la parte más proximal y dirigiéndola de forma perpendicular al atravesar la piel y después, cambiando de dirección, podremos llevar a cabo una punción más exitosa. Lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver, aquí se corre. Yo creo que no se ve la salida de líquido, bueno, pero la vimos el día viernes. Ok, vamos a cambiarle aquí. Bueno, aquí se movió un poquito el video, pero es ya el momento del retiro de nuestra venda. Siempre es importante un reposo posterior a la salida de líquido. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes, cuando le sacamos demasiada cantidad de líquido, y demasiado me refiero 10, 20 mililitros, aunque en la historia de las hidrocefalias normotensas llegaban a sacar hasta 60 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Entonces, los pacientes experimentaban mucha cefalea. También tiene que ver con el número de punciones que le hagamos, ¿no? ¿Con qué puncionar? Existen múltiples tipos de agujitas, más en los neonatos. Estos neonatos no van a ofrecer ninguna resistencia para poder colocar nuestra punción, siempre y cuando esté sedado.
¿Qué más utilizamos? Agujas espinales. Incluso cuando necesitamos derivar líquido cefalorraquídeo por una fístula, pues estas también nos sirven. Los kits de Perifix que utilizan mucho los anestesiólogos, ¿no? Para las anestesias epidurales. Sin embargo, a mayor medida o a mayor diámetro de una aguja, es más probable que vayamos a tener alteraciones, principalmente como cefaleas. Bueno, un paciente aquí de 11 años de edad con alteraciones de la agudeza visual. Eso lo hicimos en quirófano. Vamos a ver, paso 1. Nuevamente, línea de Tuffier. La línea horizontal de las espinosas. Le ponemos la columna vertebral. Sabemos que aquí es el espacio, está bien flexionado. Y preparamos ahí la antisepsia. Vamos a adelantar el video. Aquí necesitábamos medir la presión de salida de líquido cefalorraquídeo y utilizábamos este PVCímetro. No es lo adecuado, pero pues es lo que había y pues bueno, vamos a hacerlo. Pero salidas de presión pues mayores a 29, pues en pacientes de peso normal, pues ya es algo que nos indica que él está muy alterado. Pero vamos a ver aquí, a ver si alcanza a verse en el video. Una vez que ya se hizo la punción, bueno, va a tardar unos cuantos segundos probablemente, pero vamos a ver cómo flota aquí en líquido cefalorraquídeo una vez purgado nuestro sistema para valorar la presión en centímetros de agua. Ok, aquí teníamos conectado todo nuestro sistema. Un paciente que está anestesiado probablemente no se va a mover. Incluso no ven aquí ayudantes, ¿no? Está bien fijo el paciente. Bueno, y aquí vemos cómo se va elevando para medir la presión. En este paciente que estamos aquí en 20. Bueno. ¿Por qué suceden las punciones traumáticas? Yo creo que el número de piquetes que nosotros vayamos a realizar o el número de punciones, pues es muy importante. Sin embargo, a veces no podemos evitar lograr en nuestros primeros intentos tener éxito. Siempre es práctica. Y siempre todos vamos a llevar a cabo punciones con salida de sangre. Hasta un 30% de los pacientes que nosotros les hagamos una punción lumbar pueden salir hemáticas. Sin embargo, obviamente que es muy importante que logremos diferenciar si un paciente tiene elevación de proteínas porque sangró de acuerdo a la cantidad de glóbulos rojos que nos salieron, o bien un paciente puede tener elevación de proteínas porque realmente tenga una patología inflamatoria, infecciosa o de otra índole como neoplásica. Entonces, lo que quiero que sepan es que todos, hasta un tercio de nuestros pacientes que puncionemos, nos pueden salir traumáticas. No depende a veces mucho de nuestra técnica, ni de la posición que le tengamos con el paciente, sino de su plexo venoso que va a tener rodeando el saco dural. Entonces, eso nosotros no lo podremos evitar, no podemos decirle al paciente que haga a un lado su plexo para que funcionemos adecuadamente. Entonces, es importante que sepamos que tiene que ver mucho también con la anatomía de nuestro paciente. ¿Cuál es la experiencia que tienen los pacientes adultos con el dolor? Muchos, ansiedad, dolor anticipado. Todavía no lo funcionamos y ya tienen dolor, ya están pensando en que les va a doler, ¿no? Y la experiencia que van a tener al final, si comparamos pre y post, una gran mayoría de los pacientes adultos refiere que es menos el dolor que experimentaron en relación a lo que ellos tenían como percepción. ¿Qué pasa en niños? Pues los niños también pasa algo similar. Bueno, aquí esta tabla la colocamos específicamente de acuerdo a los procedimientos que se hacían de punción lumbar a nivel de pacientes oncológicos y no oncológicos, pero aquí enfermería también participaba en punciones, eso llama la atención. Aquí realmente en los años que llevamos haciendo neurocirugía, nunca he visto a una enfermera llevar a cabo una punción. No significa que no la puedan realizar, sin embargo, aquí hay participación de enfermería. Si nos damos cuenta aquí, punciones lumbares exitosas, ¿ya observaron? Todos podemos equivocarnos. Que el paciente se movió, que no estaba bien sedado. Entonces es importante que sepamos que nunca vamos a tener una punción al 100% exitosa. Las punciones lumbares son menos dolorosas de lo que predicen los pacientes, ¿no? Es lo que ya comentábamos. En niños, pues no podemos valorar porque no es tan fiable. Sin embargo, en pacientes menores de 4 años, menores de 6, utilizamos algunas escalas como esta para ver la expresión en el rostro, la movilidad de las piernas, la actividad, el llanto. Bueno, es importante medirlo. Ahora bien,
uno de los mayores temores que vamos a presentar nosotros son estas, las complicaciones. Si se dan cuenta, son muchas. Sin embargo, el dolor pospunción, 1/3 de los pacientes. Punciones traumáticas, lo mismo que comentábamos. Y aquí como la traducción literal de punción seca o fallo que no nos dio líquido cefalorraquídeo, principalmente por la mala posición de nuestro paciente, que quedó de lado, que no quedó totalmente flexionado. Y entonces estamos puncionando en otras áreas, menos en el espacio adecuado. Y esto puede ocurrir en el 5% de nuestros intentos. La dificultad para localizar la referencia es la línea de Tuppier. Es importante que pues ya nada más la memoricemos, borde y borde de cresta ilíaca y ya con eso. Sin embargo, si no tenemos experiencia para localizar las espinosas, vamos a estar batallando. Y entonces sí vamos a tener pues probabilidades de entrar un espacio arriba o un espacio abajo. Dolor en la extremidad inferior cuando funcionamos principalmente una raíz. Herniación cerebral, que es la principal pues contraindicación, ¿no? Tenemos un paciente con contusiones hemorrágicas, un tumor de fosa posterior, pues no la vamos a andar funcionando, ¿no? Ok, tumores epidermoides intraespinales. Eso es rarísimo. Bueno, ya no lo hemos visto principalmente porque inicialmente las punciones eran con agujas que no tenían estilete en su interior y entonces arrastraban tejido pues, de piel, dermis hacia el interior y había crecimiento de estas lesiones, tumores epidermoides. Hoy en día ya no ocurre porque nuestros sistemas de punción, nuestras agujas espinales tienen un estilete que protege que la piel pueda penetrar esos espacios. Y abscesos retroperitoneales, ¿no? Realmente en niños casi no vemos tanto tipo de riesgo de ese tipo de lesiones. Bueno, aquí no pusimos hematomas epidurales, que también puede ser una de las causas. Más cuando nuestros pacientes tienen problemas en la coagulación, ¿no? Un paciente que no coagula y que se necesita hacer una punción, pues tenemos que pensar 2 veces. O intentarlo. Ok, ¿qué es lo que necesitamos saber? Entonces, en resumen, que nuestro paciente no tenga dolor. Entonces hay que llevarlo a un lugar donde lo tengamos bien sedado y bien cuidado. 2, posición correcta y localización del nivel a puncionar. Eso todo lo podemos hacer. Y cómo dirigir la aguja. Con eso es más que suficiente para tener mayores probabilidades de llevar a cabo una punción lumbar exitosa. En la muestra de anatómica que tenemos, pues vamos a explicarles con detalle pues cómo tiene que dirigirse la aguja, que esa es la parte más importante. Siempre tiene que entrar en un plano horizontal y con una ligera desviación de 15 a 30 grados con la aguja dirigiéndolo hacia arriba. Ya, es todo. Pero bueno, eso es difícil, ¿no? Algo que a veces, muy pocas veces se hace, menos que sea una urgencia, por lo regular los niños nunca van a tener datos de hipertensión intracraneal francos, les va a crecer la cabeza, sí, el perímetro cefálico se va a volver inmenso, por supuesto, pero de eso no van a morir. Sin embargo, para nosotros sí es importante cuando necesitamos tomar muestras de líquido cefalorraquídeo. Un paciente que necesite tener o colocársele una válvula de derivación ventrículo peritoneal, pero si estuvo infectado al nacimiento y no sabemos si ese líquido está estéril o contaminado, pues hagámosle una punción, ¿no? Y si nuestro cultivo sale sin desarrollo de bacterias, pues es más probable que no tengamos ningún tipo de infección en nuestro sistema y lo condenemos a múltiples intervenciones. Bueno, no tuvimos imágenes de niños, pero bueno, la representación de la línea media de cúbito dorsal, aquí vemos la nariz, esta es la línea media donde corre el seno sagital superior, 3 centímetros, 11 centímetros desde el nasion hacia atrás y 3 centímetros lateral es el punto donde realizamos las punciones en pacientes que ya tienen fontanelas cerradas. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos con las fontanelas presentes. ¿Por qué no hacerlo en la línea media? Pues el seno sagital, ¿no? Vamos a tener un sangrado. Si se quita las estructuras de la piel y vemos aquí representado como una forma de una letra C, el ventrículo lateral del lado derecho. Vemos aquí parte del globo ocular, parte del músculo frontal, el piso medio, y aquí es donde tenemos que entrar. Se ve fácil y realmente va a ser muy fácil en los niños que tienen una hidrocefalia. Aquí vemos, se ha quitado la piel y mostramos la sutura coronal y la sutura sagital. Nuevamente, midiendo 11 centímetros en la línea media y 3 centímetros laterales, es el sitio donde tenemos que entrar. En esta imagen se observa cómo tiene que entrar nuestro estilete. O en este caso, cuando hacemos a los bebés, pues una aguja, ¿sí? Y aquí vemos la entrada, 90 grados, y con eso caemos en los espacios. No es nada que parezca muy complicado. Cuando se quitan las demás estructuras, vamos a ver un corte sagital, todo el ventrículo lateral.
Vemos las estructuras profundas, los ganglios de la base, y esa es la vista superior que vamos a tener cuando nosotros entramos a hacer en la punción en este punto. Por abajo siempre vamos a tener nuestro ventrículo. Entonces, si vemos ahora una imagen de tomografía con reconstrucción en tercera dimensión, ¿qué va a pasar en los pacientes que tienen este tipo de dilatación ventricular? Las suturas nunca se van a afrontar, la fontanela siempre va a permanecer amplia, y esto nos va a permitir entrar nuevamente desde el nasion en esa estructura, hacia arriba, 11 centímetros, lateral 3, justo aquí en este borde, entramos. ¿Es difícil que fallemos? Yo creo que es más fácil hacer una punción transfontanelar en un paciente con hidrocefalia que una punción lumbar. Es todo desagua, casi en la gran mayoría de los niños. Entonces, a donde le aventemos la aguja, seguro cae, sale líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos cómo las suturas craneales se separan, esas hacen una diástasis importante. Y aquí la sutura escamosa, la lambda y todas esas estructuras. Entonces, pues estos niños aguantan demasiado. Miren cómo se encuentra el cerebelo y cómo se encuentra el tallo, todo presionado. Pero el paciente es aguantador, ¿no? Estas otras imágenes son de otro caso, de otro paciente, que comentamos, mira, ¿qué tanto hay de líquido? Pues es abismal la cantidad, ¿no? ¿Cuánto le vamos a sacar de líquido a cada paciente? Unos 10 mililitros por cada kilo de peso. Y con eso les ayudamos a disminuir un poquito la tensión y nos sirven para tomar muestras y saber el resultado de sus estudios citoquímicos, citológicos o bien cultivos. Entonces, las probabilidades de fallar en un paciente con unos ventrículos como estos, pues son casi nulas, ¿no? ¿Cuánto le vamos a meter de agujita? 2, 3 centímetros y ya estamos adentro. Y entonces es muy fácil hacer una punción en estos niños. Sin embargo, cuando hacemos la punción, no tenemos que andar moviendo la punta de la aguja. Donde penetremos, tenemos que quedar ahí y no movernos. Si nos movemos, cuando hay un escaso tejido cerebral, pues vamos a andar rasgando o lacerando las estructuras, tanto vasculares como nerviosas. Existen múltiples puntos donde colocar o donde ir a puncionar en los bebés, como el hueso, prácticamente muy delgado, menos casi de 1 milímetro de espesor, a donde metamos una aguja seguramente cae. Bueno, aquí esto es en quirófano, ¿no? Es para ver nada más cómo funcionando sale líquido cefalorraquídeo, cómo tenemos que tener una adecuada técnica. Siempre es importante que en un paciente que le hagamos una punción transfontanelar, tener todas las medidas de limpieza, cortarles el cabello un poquito en la zona donde vamos a puncionar, lavar toda la cabeza de preferencia, porque una vez que penetre algún tipo de microorganismo, ese espacio se va a volver un caos. Bueno, aquí, ¿quién les gusta el fútbol? No, a nadie, ¿no? Probablemente no todos les gusta el fútbol, pero todos conocen a estos dos personajes, ¿no? Uno con una técnica impresionante, ¿no? Y el otro que se ha esforzado en exceso, pero lo ha logrado, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la práctica, aunque fallemos al principio, es normal. Aunque nos salgan punciones traumáticas, sí, no importa que le dé 5 piquetes, pues estamos aprendiendo. No hay cadáveres a disposición como para ir a practicar en un anfiteatro, que sería lo adecuado. No tenemos. Tampoco ya permiten que andemos ahí puncionando perros con tanta facilidad como en el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con asesoría. Lo ideal es que vaya un anestesiólogo, ¿no? Hace tantas punciones al anestesiólogo más que al neurocirujano, sí, por supuesto. Incluso la doctora Mira hace más que yo, ¿sí? De vez en cuando me aparezco por ahí, pero si conocen todos los espacios de forma clara, si saben que la posición es importante, identifiquen la línea de tu FIER y dirigen adecuadamente la aguja, pues las probabilidades de que fallemos pues son bajas. Entonces, el conocimiento anatómico, la técnica, la asesoría y sobre todo que la moral no baje. Funcioné, ya fallé, ya no sirvo, ya no voy a hacer más funciones. Pues hay que seguirlas haciendo. Si no, ¿cómo vamos a desarrollar esas habilidades? ¿Nos vamos a equivocar? Sí, por supuesto. Es común, a todos nos pasa, ¿no? Mientras no se nos muera un paciente como los que les funcionaban en los espacios externales, pues todo estará bien, ¿no? ¿Qué puede pasar de grave? Bueno, un hematoma epidural en un paciente que tenga problemas de coagulación, pues sí, pues, a lo mejor no funcionarlo, ¿no? O si es muy urgente, pues ya veremos, ¿no? Y lo otro, pues prácticamente dolor a las raíces nerviosas. Pero de esto nadie se muere. Podrán morirse por otras causas, pero menos por una punción lumbar o transfontanelar. Muy bien. Entonces, esto es la parte que más o menos molesta porque la parte más divertida es andar picando. Y eso, pues, teníamos el paciente que vieron en las imágenes,
pues programado para hoy, sin embargo, pues no se pudo, ¿no? Tuvimos que adelantar la punción y pues, ahora sí que se nos perdió la práctica. Había hecho el comentario a la doctora Tania que si se nos permitía con la doctora Mier, en uno de esos tantos días, miércoles que hacen las punciones, pues obviamente no van a ser grupos de 10, ¿no? Reducidos, con todas las medidas necesarias, llevar a cabo ese tipo de funciones, ¿no? Y pues estar ahí todos presentes para que por grupos fuéramos en su momento pasando y observáramos, ¿no? Y por qué no, de tanto observar hacer, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando las condiciones así lo permitan, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo más importante que debemos de conocer. Yo creo que no hay nada nuevo, ya 132 años desde que se popularizó esta técnica, pues nosotros seguimos aquí presentando esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que la práctica los va a hacer mejores.